la sala principal, donde en instantes nada más hará uso de la palabra el ingeniero agrónomo Gervasio Piñeiro. Reiteramos también el número para las distintas consultas, ya tenemos unas cuantas para compartir luego de las charlas. Son a través del 099-716-419. Allí envían las consultas y les pedimos que nombren a quienes van dirigidas. Muchas gracias. Que a través de la innovación podemos mejorar considerablemente la sustentabilidad de la agricultura. Es por eso que hace más de 10 años que somos pioneros en la incorporación de nanotecnología en fitosanitarios, duplicando de esta manera la eficacia de los activos y permitiendo disminuir a la mitad el impacto ambiental de los tratamientos, mejorando también atributos claves de los activos, como por ejemplo la reducción de la volatilidad, la reducción del olor y la excelente compatibilidad que presentan los mismos en las mezclas de tanque, logrando así dosis homogéneas en todos los tratamientos y evitando, por ejemplo, tapados de pico. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a este nuevo tramo de este primer encuentro nacional de agricultura sostenible, denominado Bajando a Tierra el Carbón. Reiteramos el número para consultas, 099-716-419. Bueno, el tema que nos compete en este instante tiene que ver con los costos y beneficios de los sistemas agrícolas. Estará a cargo del ingeniero agrónomo, el doctor Gervasio Piñeiro. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de nuestro país. Recibió el título de doctor en Ciencias Agropecuarias en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía, profesor adjunto de la Cátedra de Ecología de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Ha realizado investigaciones para entender cómo el hombre afecta el funcionamiento de los ecosistemas, analizando el intercambio de materia y energía de los ecosistemas desde una perspectiva biogeoquímica. Para ello, realiza trabajos en distintos sistemas productivos, como son la ganadería, la agricultura y la forestación, utilizando aproximaciones complementarias que incluyen el uso de modelos de simulación, experimentos de campo, sensores remotos y trazadores isotópicos. Recibimos al ingeniero agrónomo doctor Gervasio Piñeiro. Buenas tardes y bienvenido. Gracias. Tengo el soplido. Bueno, ¿estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación, Santi, no sé dónde estás, y gracias a todos por estar acá. Allá. Bueno, yo voy a estar hablándoles un poquito, me pegaron la luz acá. Creo que las dos charlas anteriores y todo como que se empieza a complementar, ¿no? Entonces yo algunas cosas voy a pasar un poquitito rápido por cuestiones de tiempo y me voy a centrar en algunos puntos que creo que complementan un poco lo que ya se vio en las charlas anteriores. Entonces les voy a estar hablando un poco, este título le puso Santi, costos y beneficios de los sistemas agrícolas, pero lo modificó un poquitito, vamos a hablar de las problemáticas ambientales que tiene la agricultura, perdón, también trabajamos en ganadería en Uruguay. Entonces, me voy a centrar un poquitito en eso, los beneficios creo que los conocemos todos comemos, todos cultivamos, pero hay algunas otras cosas que está bueno también poner arriba de la mesa cuando producimos en sistemas agrícolas. Primero es eso, ¿qué producimos y en dónde? Esta cuestión de servicios ecosistémicos que la voy a repasar, creo que ya todos están capaz, ojalá aburridos de ese término, pero voy a ir medio rápido con eso, una breve cuestión medio conceptual del inicio, y después ya me voy a centrar en los principales problemas que luego de trabajarlos bastante en el grupo nuestro, hemos llegado a 5 problemas medio centrales, que son esos que están ahí, y vamos a hablarlos algunos, un poquitito más rápido, estos dos primeros, vamos a ir medio rápido por una cuestión de tiempo y nos vamos a centrar un poquitito en estos 3 que están acá, que creo que hay algunas cosas que son centrales para AUSID. ¿Sí?
Bueno, esto es lo primero, productores en dónde, en ecosistemas, eso es una cosa que siempre decimos fuerte y claro, estamos trabajando en ecosistemas. Los ecosistemas tienen ciertas reglas, ¿sí? Y ciertos principios, y que no debemos olvidar esos principios. Entonces, por ejemplo, siempre los ejemplos la relación entre biodiversidad y estabilidad. No conocemos sistemas que sean poco diversos y poco diversos y sean estables, no hay. Los sistemas con pocas especies son inestables, los ecosistemas con pocas especies son inestables. Entonces, si plantamos pocas especies, vamos a tener sistemas inestables. Lo otro es la conservación de las masas. Nos llevamos 5 kilos de nitrógeno, 3 de fósforo, de potasio en las cosechas, y no reponemos eso, el sistema va a perder nutrientes, es algo súper obvio, pero ¿cuántos hacen las cuentas de esto? ¿Cuántas veces hacemos la cuenta de eso para nitrógeno, para fósforo, para potasio, para calcio? Ya hay datos en todos lados del mundo donde no empieza a faltar solo nitrógeno y fósforo, sino azufre, cloro, incluso hay respuestas de cloro en cultivos, y son años de no darle mucha bolilla a la ley de conservación de las masas. La selección natural, Darwin, todos la conocemos, la evolución de las especies, todos sabemos muy bien eso. 20, 25 años de herbicidas, selección natural, artificial en este caso, muy fuerte, iba a generar resistencias. Dijimos, bueno, y ahora tenemos las resistencias que tenemos. Es decir, los ecosistemas funcionan con reglas que si no les damos bolilla de alguna manera están igual y nos van a generar problemas. Entonces tenemos que meter ese conocimiento ecológico, esos principios agroecológicos a los ecosistemas de producción. Lo otro es pensar en ese mismo sentido qué producimos y cada vez más saber que no producimos solo trigo, soja, maíz, carne, sino que estamos produciendo esta idea de muchos servicios ecosistémicos. Estamos produciendo muchas más cosas de esas que vendemos, y esas cosas son importantes. Es importante que haya diversidad de aves, de polinizadores, es importante el ciclo del agua, es importante de alguna manera los gases de efecto invernadero, es importante los servicios culturales, inclusive para recreación, es importante tener aguas limpias para bañarnos, y esas cosas muchas veces diseñamos los sistemas pensando en esto de acá arriba y no pensando, por ejemplo, en todos esos otros y en la posibilidad de que la gente se bañe en el Río Negro, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que empezar a diseñar nuestros sistemas para que cumplan muchos de esos objetivos. Producir maíz, pero bañarnos, pescar tranquilos, respirar tranquilos, y eso implica un cambio de alguna manera en un paradigma. ¿Qué es lo que está pasando centralmente? Nosotros tenemos la energía que llega a los ecosistemas y mucha de esa energía se usa para producir lo que luego vendemos, ¿sí? Lo exportamos. ¿Y qué pasa? Nos llevamos mucha de esa energía del sol que antes era la que hacía funcionar el ecosistema. El ecosistema, como nosotros, precisamos energía, por eso comemos para hacer las cosas, nuestro metabolismo basal, los ecosistemas les pasa lo mismo, precisan cierta cantidad de energía para funcionar bien. Si nosotros todo lo que interceptan lo llevamos, como hacemos muchas veces con los cultivos, una parte muy importante, no le dejamos una cantidad de energía suficiente para que el ecosistema tenga su metabolismo y nos dé lo que llamamos estos servicios, regulación y soporte que están ahí. ¿tá? El ecosistema necesita energía para poder funcionar. Y por lo tanto tenemos que empezar a diseñarlos de una manera que parte de la energía que cosechan esas plantas se vaya, y es lo que vendemos, tiene que ser así, pero qué parte, en qué forma y cómo de esa energía la vamos a dejar para dar el metabolismo basal al sistema y de alguna manera todos estos servicios, ¿no? Tener un suelo descompactado, tener polinizadores, tener híbridos naturales, por ejemplo, o fijar nitrógeno, tener un balance de nitrógeno adecuado. Entonces, para eso tenemos que diseñar distinto nuestros sistemas. Lo que ha pasado últimamente, también otra gráfica que seguro muchos conocen, es que no hemos pensado en estos servicios de regulación y soporte, hemos cosechado mucho, diseñado el sistema exclusivamente para cosecha, ¿y qué ha pasado? El sistema se ha deteriorado, ha perdido esos servicios, esa capacidad de ese metabolismo para funcionar, es un sistema de alguna manera que funciona más o menos, y entonces, a medida que aumenta el deterioro agrícola, se dan menos de estos servicios que están acá, pero eso lo empezamos a suplir o a reponer cada vez con más insumos. ¿tá? Entonces tenemos un suelo que se le degradó la materia orgánica, no puede producir más, cada vez lo fertilizamos más, y eso es un poco lo que estamos haciendo, reponiendo esa pérdida, ese mal funcionamiento del ecosistema con cada vez más insumos, y si hacen la línea de lo que las gastaban sus abuelos o sus bisabuelos, o gastamos hoy en producir, van a ver que
somos de alguna manera más insumo dependientes cada vez. Lo cual no está mal usar insumos, obviamente es necesario, pero hay que buscar, como siempre, un equilibrio. Esos servicios que hemos perdido los hemos clasificado en 3 escalas, que me parece que es interesante ponerlas arriba de la mesa, también esto lo hemos hablado mucho. Los servicios estos de regulación y soporte que operan a escala local son estos que están acá. La erosión es el clásico ejemplo de Uruguay, ¿sí? Teníamos un problema muy grave de erosión porque no lo estábamos diseñando el sistema para eso, aparece una ley ahora y tenemos que de alguna manera diseñar el sistema para eso y seguir produciendo. Nadie se murió con eso. Ese es un buen ejemplo como podríamos hacer algo parecido para controlar malezas, ¿sí? Tenemos que producir, pero con la idea de controlar malezas sin tantos agroquímicos, o para el control de plagas, enfermedades, o para regular la estructura del suelo. ¿Podemos producir para tener una buena estructura del suelo o para usar menos fertilizantes? Para eso tenemos que diseñar el sistema de una manera distinta, ¿sí? Estos entonces son servicios ecosistémicos de regulación y soporte que operan a escala local. Pero están estos, que son los que cada vez más nos empieza a reclamar la sociedad, ¿sí? Que nosotros produzcamos y que tengamos de alguna manera cierta incidencia. Ahora vamos a ver en la formación de cianobacterias, es algo que la gente nos empieza a pedir, bueno, ustedes están produciendo, está todo bien, pero yo también tengo el derecho de bañarme en el río, o incluso en Colonia, como decía Fernando hace un rato, o en Punta del Este, como ya vimos, o en Montevideo. Entonces, hay algunas cosas de estas que efectivamente tenemos que empezar a mejorar, si no queremos tener más problemas de los que ya tenemos, me parece. Y lo mismo pasa con los gases de efecto invernadero, que hablaron mucho Fernando y Verónica ya, que son algo que afecta a todo el planeta, y que de alguna manera hay mucha gente interesada en que no emitamos tanto o que controlemos. Como decía Fernando, si uno mira, es un granito de arena en Uruguay, pero cuando lo pone per cápita o por habitante, somos uno más, digamos, de lo que está contribuyendo. Y lo mismo en la biodiversidad, que vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces esta diapo, que ya también la hemos mostrado mucho, que es esta idea de cambiar el paradigma actual que tenemos de producción, enfocado en 1 o 2, 3, 4, 5 cultivos, básicamente, objetivos de producir alimentos, un enfoque medio reduccionista, por más que siempre hablamos de que tenemos que hacer un enfoque de sistemas, esta idea de usar muchos insumos, demasiados, baja diversidad, baja cantidad de información de cultivos en el sistema, bajo uso de tecnología de procesos, ahí quedó mal escrito, perdón, y una visión más cortoplacista de los sistemas, ¿sí? En cambio, pasar a este nuevo paradigma de producción en donde diseñamos los sistemas de producción con muchos objetivos al mismo tiempo. Hay que balancear un poco eso. Yo tengo que producir, porque tengo que controlar la erosión, tengo que tener un río limpio, no puedo tener muchas pérdidas de fósforo, tengo que descompactar el suelo, tengo que emitir menos gases de efecto invernadero. Tenemos que inventar ese sistema que dé todos los servicios al mismo tiempo, ¿sí? Y eso pasa por un enfoque más sistémico, usar insumos claramente, pero de una manera racional, más diversidad en los sistemas, ahora vamos a ver cómo, más tecnología de procesos y una visión un poquitito más de largo plazo. Bueno, hasta ahí medio el cuento medio general de la cuestión de que muchas veces hablamos de esta sustentabilidad, por dónde viene, y vamos a hablar un poquitito de las principales problemáticas, como me pidió Santiago, de la agricultura en Uruguay. Después de pensarlo bastante, y en el grupo, con lo mismo en Argentina, acá, estamos como bajando a tierra de que muchos de los problemas, si uno quiere ordenar la discusión, se centran en el uso excesivo de agroquímicos, en el reemplazar la vegetación natural por cultivos, que eso es medio necesario, y en el tema de las extracciones de nutrientes, cuántos nutrientes biogeoquímicamente, cuánto nos estamos llevando y no estamos reponiendo, ¿sí? Estos son como los causantes, digamos, de las problemáticas, que también, si uno las empieza a condensar, son muchas, pero básicamente son 5, y tal vez a ustedes se les ocurra alguna más, pero las principales son estas. Estamos contaminando con químicos, con moléculas nuevas, de alguna manera que hacen cosas en los sistemas, en el agua, en el suelo, en el aire, y eso tenemos que empezar a manejarlo. Estamos perdiendo biodiversidad nativa. Uruguay en eso es algo, un outlier, diría yo, en el mundo de conservación de sus pastizales, y eso todos lo sabemos, y eso es gracias un poco a la ganadería que tenemos en el país. Pero esto hay que empezar a meterlo también en los sistemas agrícolas. ¿Cómo conservamos diversidad? ¿De qué manera? ¿Podemos hacer paisajes, digamos, que tengan refugios de diversidad? ¿Podemos tener más cultivos de los que tenemos ahora? Eutrofización de cuerpos de agua. Ese capaz es uno de los problemas centrales de Uruguay. Está en todos lados, ahora vamos a ver datos de eso. Emisiones de gases de efecto invernadero, que se habló mucho,
y degradación de suelos, que lo ha trabajado mucho AUCID como algo central. Vamos a hacer un recorrido por estos. Estos dos primeros los voy a pasar muy rápido. Y obviamente para casi todos ellos se resuelven una buena parte con cultivo de servicios. Así que ahora vamos a hablar un poquito de cultivo de servicio también. Bueno, este es un punto central que tenemos que empezar a manejar. Y acá puse algunas de las listas de las cosas que podemos hacer, y seguro ustedes saben, para atacar este problema. Tenemos que usar menos agroquímicos. Eso está en la tapa del libro. Si miramos el norte, en cualquier lugar del mundo, en algún momento se empiezan a prohibir estas cosas. Se empiezan algunas de a poquito. No va a tardar eso en llegar a Uruguay. Y además, como que nadie quiere usar esto, ¿no? Lo usamos porque no tenemos mucha alternativa, pero tenemos que empezar a cambiar esto y a pensar alternativas. Hay muchas arriba de la mesa: manejo integral de plagas, rotación con pastura, muchas que ya conocemos, pero tenemos que ponerlo como algo central de diseñar el sistema, ¿sí? Que a veces lo tenemos ahí, pero bueno, no lo usamos tanto. Entonces de esto no voy a hablar mucho. Hay unas cuestiones muy interesantes que están haciendo, por ejemplo, en Argentina ahora, de gente diseñando de una manera distinta los sistemas de producción, por ejemplo, generando refugios en ciertos lados, en lugares donde no producen mucho ciertos ambientes. Eso se generan refugios con diversidad nativa, por ejemplo. El tema de la rotación de cultivos y obviamente el tema de incorporar cultivos de servicios siempre a la diversidad del sistema. El cultivo de servicios es el momento donde podemos poner muchos cultivos de servicio. No, la avena no es el único cultivo de servicio, ¿sí? Eso tenemos que ya empezar a decirlo fuerte y claro. La avena no es el único cultivo de servicio. Tenemos que empezar a mezclarlos, agregar diversidad al sistema, que es lo que precisa para tener estabilidad, ¿tá? Y esa diversidad de cultivos de especies, distintas avenas, distintos trigos, triticales, centenos, cebadas, pensando en gramíneas, leguminosas, vicia, tréboles, crucíferas. Hay un montón de especies que podemos empezar a mezclar y muchos resultados que se empiezan a generar con eso. Para esa biodiversidad que necesitamos de los cultivos, la ponemos acá, porque después, si quieren plantar garbanzo, poroto, está buenísimo, pero seguramente van a plantar maíz, trigo, soja, o cebada, o carinata, que son las principales, pero la diversidad la podemos poner acá, y eso es algo que tenemos que empezar a pensar. Bueno, los cultivos de servicio ya todos los conocen, nos dan muchas cosas, son los cultivos de cobertura, pero no solo son cultivos de cobertura, son cultivos que generan biodiversidad, como hablábamos recién, capturan nutrientes, emiten menos gases de efecto invernadero, descompactan, fijan nitrógeno, combaten malezas. Todo eso es un cultivo que nos da, de nuevo, como hablábamos anteriormente, un servicio ecosistémico que perdimos. Para controlar malezas, es uno de los puntos centrales en los agroquímicos que usamos. Está súper probada esta tecnología. Obviamente hay muchas cosas que se van aprendiendo, pero bueno, controlar malezas con cultivo de servicio, de nuevo, no solo con avena y no solo con, no me animo a decir las plantas, pero 30 plantas de avena por metro cuadrado, ¿no? 40. No ese es el cultivo de servicio ideal para eso, pero podemos empezar a pensar mejor en qué cultivos, cuáles son, qué maleza. Eso nos falta, estamos avanzando, pero claramente son una de las principales tecnologías para reducir el uso de agroquímicos, ¿sí? Y eso es algo que podemos hacer. Sin embargo, y esto es un trabajito que hicimos con Osvaldo Ernst y Santi Álvarez, en un proyecto que tenía Osvaldo, que nos dio un montón de datos, y lo que hicimos fue para Soriano, Río Negro y Colonia. Esta es la tesis de Eugenia Alzueta, de especialización en la FAUBA. Entrenamos con imágenes satelitales, con datos de CREA, y clasificamos todo el área de Soriano, Río Negro y Colonia para diferenciar cultivos de servicio de cultivos de renta de barbechos, ¿sí? O sea, a partir de imágenes satelitales durante, fíjense, de 2014 hasta el 2020. Hicimos clasificaciones y pudimos ir viendo espacialmente cómo cambia el área. Y algunas cosas nos llamaron la atención, son parecidas en algunas cosas, en otras no. En general nuestros datos son mayor área agrícola, un poco más grande todo que las estadísticas que tiene la PIPA. PIPA es, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es una disminución del área agrícola, y eso es por aumento de... Agrícola me refiero a cultivos anuales, ¿no? Y es básicamente por un aumento de pasturas, que mostraba Fer hace un ratito lo mismo. Fíjense los cultivos de renta como vienen más o menos estables en unas 450.000 hectáreas y suben un poquitito el último año, y acá me animo a decir que en el 2020-21 volvieron a subir, ¿sí? Los cultivos de servicio medio estables, pero bajando un poquitito acá en rojo, ¿sí? Básicamente por el aumento de los cultivos de renta. Y los barbechos bajando, pero todavía tenemos casi 110.000 hectáreas de barbechos en Colonia, Soriano y Río Negro. O sea, no hay
No está todo cubierto en invierno. Hay 110.000 hectáreas, un 15% del área agrícola central de Uruguay está vacía en invierno. O sea que ahí puede haber cultivos y claramente acá estamos teniendo erosión y otras cosas, ¿sí? O sea, todavía tenemos un margen para que esto tire a cero y que eventualmente esto se equilibre según precios o rotaciones de tercios, como hablamos. Bueno, pero eso para decirles que los cultivos de servicio y para controlar malezas todavía son algo que nos está faltando. Capaz que muchos productores lo hacen, pero hay muchos productores que no lo están haciendo. El otro punto, el primer punto era reducir el uso de agroquímicos. Básicamente, una de las cosas centrales, rotaciones, banda verde, toda la lista que pusimos acá arriba de cosas para hacer, y los cultivos de servicio, como decíamos recién, ¿sí? Reducir la contaminación de agroquímicos del agua, del suelo y del aire, ¿sí? Las tres cosas. El segundo punto, reducir las pérdidas de biodiversidad. ¿Ah? Y ahí de nuevo tenemos un montón de cosas para hacer. Hay información de esto en Uruguay, pero hay relativamente bastante poco. Yo no encontré mucho, no tampoco es mi especialidad, pero obviamente cada vez que reemplazamos una hectárea de campo natural, perdemos un montón de especies, de plantas, pero también de aves, de mamíferos, de microorganismos del suelo, de hongos, de bacterias, ¿sí? Un montón de cosas que afectamos. Y obviamente eso tenemos que empezar a pensarlo. ¿Qué proporción del paisaje o de un campo agrícola tendría que estar bajo áreas de conservación? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Bueno, eso es algo que se está hablando en muchos lugares del mundo. Hay números para eso. Algunos hablan de 5, 15, muchos hablan de 20%. Obviamente eso considera bajos y aguas para, de alguna manera, conservar muchos de los servicios, ¿sí? No es lo mismo tener un bajo empastado, como ustedes saben, o llegar con el tractor hasta el borde de la cañada. Eso es áreas de diversidad. Tenemos que empezar a pensar en eso. Y hay gente en Argentina haciendo eso ya. Consultorías que se dedican, consultores o consultoras que se dedican a de alguna manera diseñar los campos distintos para tener áreas de conservación. Nosotros, por ejemplo, bueno, de esto hay datos, una cosa muy rápida que hicimos con Andrés Ligrone, que es su tesis de doctorado, y Gabriela Jorge, es medir en todos estos puntitos que están acá, un campo natural, un alambrado de por medio, una chacra agrícola, y por ejemplo medir cuánta biomasa o cuántas lombrices tenía, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nos da esto, esta es la línea 1,1, que tienen igual cantidad, hay un par de puntitos acá, hay uno solo que tiene una chacra agrícola que tiene más lombrices que el campo natural, un poquitito más, pero fíjense, estamos todos acá abajo. O sea, estamos perdiendo lombrices, por ejemplo. Uno de los animales que nos interesa mucho tener, tenemos muchos menos en agricultura que en campo natural. Y así con un montón de cuestiones de biodiversidad que no me voy a meter por tiempo. Eutrofización de cuerpos de agua. Esto es uno de los grandes problemas de la agricultura en Uruguay. Acá Carlos Perdomo, que seguramente todos lo conocen, gentilmente me dio un montón de diapositivas de él, que trabaja mucho en este tema. Estamos hablando de fósforo particulado, pero principalmente fósforo soluble. Este se va con erosión, este se va cuando llueve y escurre el agua. Y como sabemos, estamos perdiendo un montón de fósforo. Fíjense, estos son datos de Jung, un suelo de 15 y 6 partes por millón pierde 360 microgramos de fósforo. Y fíjense que esto es lo que deberíamos estar, y esto es lo que muchas veces estamos. O sea que estamos perdiendo mucho más fósforo en la agricultura de lo que nos gustaría. Y eso es porque el fósforo se estratifica y se acumula en superficie, de nuevo datos de Carlos, ¿sí? Y entonces, claro, cuando hacemos fósforo a los primeros 15 o 20, tenemos un fósforo que nos parece que es poco, pero el fósforo en superficie, este es altísimo, fíjense los números, y esto es lo que cuando llueve tienes correctividad superficial. Y una cosa que nos enseñaron en la facultad es que el fósforo es poco móvil, lo cual es cierto, porque si, por ejemplo, echamos 20, 30 kilos de fósforo, es probable que perdamos 1 kilo de fósforo y tenemos 29. A la cuenta agronómica, casi que no perdimos fósforo, no cambió. 1 kilo de fósforo que se vaya en el agua es suficiente para eutrofizar un arroyo o una laguna. Esos son los números que son muy distintos, ¿sí? Entonces, que se vaya muy poquito fósforo, en términos de kilos, es muchísimo más de lo que tolera un sistema acuático para no eutrofizarse. Todos saben lo que es eutrofizarse, el verdín, las cianobacterias, ¿no? Y estos son datos también de Carlos, fósforo Bray en el suelo, no a 15, sino a 2,5, y cómo eso se correlaciona muy bien con la cantidad de fósforo soluble que se va en el agua. Es un buen indicador ambiental, y así lo propone Carlos, me parece que está bueno, medir a 2,5 para decir, bueno, estoy por acá arriba, se me está yendo mucho fósforo, y obviamente lo mismo es con cuánto fósforo yo fertilizo y lo que exporto en el agua. Fíjense que tendríamos que estar acá,
1 kilo de fósforo. 1 kilo de fósforo ya es lo que se recomienda para no eutrofizar, y si ya estamos aplicando 20, 30 kilos de fósforo, generalmente tiramos mucho más de lo que es suficiente para eutrofizar el agua. O sea, estamos eutrofizando el agua. Este es un trabajo que estamos terminando con Carla Kruk del CURE y un montón de más de gente. ¿Qué hicimos para toda esta cuenca del río Uruguay? Había un montón de datos acá tomados por distintos organismos de fósforo en agua y cianobacterias, los recopilamos y lo primero que nos encontramos es esto, que es bastante común en la literatura internacional. El fósforo total fósforo acá, se correlaciona con la cantidad de cianobacterias, lo sabemos todo, pero esta es la tendencia que encontramos de cianobacterias en el tiempo, desde 1970 al 2020, y fíjense que teníamos todo un periodo de cianobacterias relativamente estancado acá, o con variación, un periodo donde no hubo datos, básicamente en el 2000, y después fíjense cómo los máximos de cianobacteria en agua, y es lo que todos ustedes sabemos, los promedios son los azules, estamos teniendo muchas más floraciones de cianobacterias. Obviamente hay momentos en que los ríos están limpios, pero en los momentos en que están mucho más contaminados que antes, y no hace falta que los convenza de eso porque ustedes lo ven. Lo interesante de este trabajo, que estamos ahora, está en evaluación, es que encontramos una correlación con la cantidad de fósforo y de cianobacterias con la cantidad de cultivos anuales o pasturas que hay, una correlación positiva, más cultivos anuales, más pasturas, más fósforo, más cianobacterias, y una correlación negativa con la cantidad de pasturas. ¿Tá? O sea que es evidencia bastante fuerte de que la agricultura y las pasturas son las que están de alguna manera aumentando el contenido de fósforo y están provocando las floraciones de cianobacterias. No encontramos correlaciones fuertes, o en algunos casos mucho menos fuertes que con uso de la tierra, con la construcción de represas coliformes fecales, que es la cantidad de ciudades, ¿sí? O aguas residuales, con la temperatura de las zonas o con la precipitación. Todos estos factores influyen en la formación de cianobacterias, pero fue mucho más fuerte los cultivos y las pasturas. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es algo central también, que tenemos que empezar a diseñar nuestros sistemas para no perder fósforo. Obviamente la agricultura tiene lo suyo, la lechería tendrá lo suyo, la ganadería tendrá lo suyo, que son estrategias distintas, pero en la agricultura tenemos que empezar a pensar en estas cosas, de nuevo, insisto, en los cultivos de servicio como cultivos trampa, ¿sí? Para capturar, para solubilizar fósforo, para meter fósforo para abajo, sacarlo de arriba y ponerlo para abajo, ¿sí? Con cultivos que tengan raíces que meten fósforo para abajo o nutrientes para abajo, y obviamente, bueno, un montón de otras cuestiones que tienen que ver con disminuir la erosión o disminuir la cantidad de fósforo en superficie. Pero esto es algo que tenemos que empezar a diseñar nuestros sistemas para eso. Otro de los 5 puntos, emisiones de gas de efecto invernadero. Ya hablaron un montón, pero habló un montón de óxido nitroso, de metano, de carbono, también habló Fernando. Yo les voy a hablar un poquitito solamente de algunos resultados que estamos teniendo nosotros de cómo disminuir las emisiones de óxido nitroso en la agricultura, sobre todo en los cultivos de soja. Que lo que descubrimos con este trabajo, esta es una tesis doctoral de Tommy de la Chiesa, acá tienen la emisión de óxido nitroso en este eje, y acá tienen el tiempo, acá está el invierno, el cultivo de trigo, y acá está el verano, el cultivo de soja, una rotación trigo-soja. Los puntitos negros es cuánto emite esa rotación, y lo blanco es cuánto emite un campo natural. ¿Sí? Que siempre emite menos, o sea, el campo natural emite menos que las pasturas o que la agricultura. Y la agricultura está emitiendo, pero lo interesante era ver los picos acá. Fíjense que algunos picos de emisión, como este, se da en la fertilización del trigo, acá se da cuando se muere el trigo, acá se da cuando se muere la soja, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con maíz, tenemos un pico en la fertilización, un pico en la muerte. ¿Qué pasa con la soja? Un pico muy grande al principio del cultivo de soja y un pico muy alto de nuevo cuando se mueren los cultivos. ¿Qué pasa acá? Es que se muere un cultivo, sobre todo de soja con mucho nitrógeno, se libera nutrientes al medio y no hay ningún cultivo tomándolo. Porque vamos a esperar, en el mejor de los casos, si viene un trigo, 2-3 meses hasta que el trigo esté creciendo de nuevo, y si tenemos un barbecho de invierno largo, 6-7 meses hasta el otro. Entonces, acá hay picos de emisión. Entonces hay muchos trabajos que prueban con cultivos de servicio para disminuir las emisiones, pero claro, cultivos de servicio que se siembran por acá. Y si ustedes miran este gráfico, claramente el cultivo de servicio hay que sembrarlo por acá, para que capture este nitrógeno. ¿Sí? O sea, las siembras precosechas de cultivo de servicios no se están evaluando en muchos lugares del mundo como una forma de disminuir las emisiones. Se evalúan las siembras post cosecha.
Entonces Tommy lo que hizo fue hacer unas simulaciones. Esta es la emisión de óxido nitroso en el tiempo con un modelo, calibró un modelo, y esto es durante, digamos, fíjense, la soja, que se muere acá, y esto es qué pasa cuando se siembra un cultivo de servicio en el medio de la soja y viene hasta acá. Y también podríamos ver que el cultivo de servicio lo matamos más tarde, ¿sí? Porque acá hay lo que llamamos el barbechito, un tiempo. Y esta es la diferencia con el barbecho largo, se está emitiendo más en algunos momentos cuando se muere, y después mucho menos cuando el cultivo de servicio está creciendo, obviamente captura. Pero esto es una vicia, y la vicia tiene mucho nitrógeno, y entonces no es el mejor cultivo de servicio si uno quiere dejar de emitir óxido nitroso. Y eso es un poco lo que vio Tomás, que las vicias terminan teniendo balances positivos. Si las sembramos en distintos momentos, bien acá, también terminan teniendo casi todas las vicias, y si las matamos en distintos momentos, no me voy a detener, pero matada temprano, matada tarde, y sembrada en 3 momentos distintos, casi todas las vicias tienen de alguna manera una emisión de óxido nitroso más alta que los barbechos. Ojo con eso, porque estamos metiéndole nitrógeno al sistema. Pero ¿qué pasa con las avenas que les gustan tanto a ustedes? Bueno, las avenas, ahí es distinto. También distintas fechas. Las avenas sí tenemos, algunas que casi no cambian la emisión, pero muchas otras que disminuyen un montón, casi 2 kilos por hectárea por año de óxido nitroso, es un montón, eso sí. Y principalmente las sembradas temprano y matadas tarde, obviamente son las que más capturan nitrógeno y hacen que se emita menos óxido nitroso, y por lo tanto tendríamos que empezar a hacer eso. Pero esto era un modelo, entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a sembrar un cultivo de servicio acá temprano, a ver si logramos este descenso acá, y vamos a sembrar un cultivo de servicio y matarlo tarde, a ver si logramos este descenso acá y que la curva de la soja se parezca más a esto. Y para eso sembramos cultivos y evaluamos en esos momentos un factorial con muchos tratamientos y muchas fechas de siembra, con avena, vicia y avena vicia mezclas. Esto es la tesis de Marcos Petrasek, que está por ahí. Y esto fue lo que encontramos, básicamente sembradas temprano acá, las mezclas sembradas temprano, incluso las vicias sembradas temprano, logran reducir casi a la mitad las emisiones de óxido nitroso que las siembras de cultivo de servicio post cosecha. O sea, una buena para las siembras de avena al boleo tempranas. Deberían estar emitiendo menos óxido nitroso si esa avena tiene unas buenas plantas y si captura el nitrógeno que está liberando la soja. Ahí hay menos nitrógeno libre y emitimos menos óxido nitroso. Pero ¿qué pasó con las fechas tardías acá? ¿Cuándo es el mejor momento para matar el cultivo de servicio antes de sembrar la soja? Ahí obviamente lo que regula para ustedes va a ser el agua, pero queríamos ver qué pasaba con los cultivos de servicio y la emisión de óxido nitroso. Entonces acá tenemos 3 cultivos de servicio, avena en rojo, vicia en azul y avena vicia en negro, y fíjense que esta línea 0 es emitir lo mismo que el barbecho largo. Durante septiembre, cuando están creciendo los cultivos, todos vienen emitiendo menos que el barbecho, ¿sí? Y acá, perdón, lo matamos, ¿sí? En septiembre, primeros días de septiembre, matamos al cultivo de servicio, y en cuanto lo matamos, fíjense qué pasa. Las avenas y las mezclas siguen capturando óxido nitroso, o sea, emitiendo menos, pero la vicia rápidamente empieza a emitir más óxido nitroso que el barbecho, porque es vicia que se está descomponiendo. Y recién sembramos la soja acá, o sea que todo este tiempo estuvo emitiendo las vicias. O sea, ojo con matar la vicia temprano, de alguna manera, porque se va a descomponer y va a emitir óxido nitroso si no sincronizamos la oferta de nutrientes con la demanda de la soja, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué pasa si la matamos más tarde? Si matamos la vicia más tarde, deberíamos mantenernos más tiempo acá abajo y no emitir. Y algo de eso pasó. Fíjense, esta es la matada tarde. Obviamente vienen todas emitiendo menos, incluso la vicia en azul acá. Pero cuando la matamos en octubre con buena temperatura y con buena humedad, miren lo que pasó, ¡boom! Hubo un pico de emisión muy alto, porque la estamos matando y acá hay un mes de siembra. Incluso las avenas y las mezclas también tuvieron un pico de emisión, que después con la soja vuelve a cero. Pero esto es algo que tenemos que empezar a investigar mejor. Obviamente estamos teniendo un problema, y cuando matamos un cultivo de servicio, y si al mismo tiempo no está creciendo el siguiente cultivo, quedan nutrientes disponibles y ahí emitimos óxido nitroso. Entonces tenemos que sincronizar mucho mejor eso. Obviamente está el tema del agua ahí, que hay que manejarlo. Pero los cultivos de servicio bien manejados pueden tener un buen tiempo, acá y pre-cosecha, que están capturando o dejando de emitir en realidad óxido nitroso, ¿sí? Bueno, el último punto, y ese era el punto de emisiones, solo me centré en óxido nitroso, porque carbono
ya se habló un montón, y metano de las vacas es más para las vacas. Vamos a ver degradación de suelos. Y acá también se habló un montón, nos mostraron las rotaciones con pasturas. Todos sabemos que las pasturas vuelven a reponer el carbono, la agricultura de mucho y largo plazo pierde carbono. Pero acá nos hicimos una pregunta con Seba Massili y Sol González, que fueron sus tesis de doctorado y de grado. ¿Qué pasa si agarramos un campo natural, nunca lo laboreamos, lo quemamos con glifosato y directamente sembramos agricultura ahí, sin haber laboreado? ¿Por qué es ese punto? Y porque siempre decíamos que el laboreo era el que perdía materia orgánica del suelo. Entonces, cuando cortamos el laboreo, empezamos con la siembra directa, dijimos, acá ya está, tenemos que recuperar carbono. Sin embargo, muchos datos muestran que eso no fue así, que la siembra directa sola no recuperó carbono del suelo. Y este experimento, estos son pérdidas de carbono en distintos sistemas, ¿sí? De Quinn, Salvo, Studet de Argentina y Uruguay, cómo se pierde carbono a medida que empieza la agricultura, ¿sí? Partiendo siempre de un campo natural. Perdemos 20, 30% del carbono, dependiendo, 10%, dependiendo de cómo es el sistema, de cuán intensivo es. Pero generalmente estamos hablando de 20, 30% de pérdida de carbono comparado con el campo natural. ¿Qué pasó en este experimento en particular, que se midió en estos lados? Y acá Gonzalo y Bernici, medimos mucho acá en su campo, y medimos en todos estos lugares de acá, pares de chacras y campo natural. Lo primero que vimos que era esperable es que la densidad aparente es mucho más alta en la agricultura, tenemos nuestros suelos compactados, comparados con un campo natural. Pero, ¿qué pasó? Esto sí nunca laboreo, esto no es compactación debida al laboreo, esto es compactación de siembra directa, porque estos campos nunca se laborearon, se hizo siembra directa, glifosato y siembra directa directo, ¿sí? No hubo laboreo, ni uno. Y esto fue lo que pasó con el carbono del suelo en dos fracciones, en la materia orgánica asociada a los minerales y en la particulada, lo que ya hablaban de escuchar de estas dos materias orgánicas. Esto es en profundidad, el carbono en la materia orgánica en el campo natural está acá, o sea, tiene más cantidad del campo natural. Estos son chacras de agriculturas de 6 años, tienen menos, y agriculturas de 14 años menos todavía. Todas en siembra directa sin ni un laboreo. ¿Tá? O sea que si nosotros agarramos el campo natural, echamos herbicida y no laboreamos nunca, pero hacemos siembra directa, igual perdemos estos porcentajes de carbono muy parecidos a los que perdíamos antes, con laboreo. Fíjense, perdemos entre el 12 acá y el 27% a los 14 años, y 46 y 49% de la POM, ¿sí? La materia orgánica particulada, se pierde a los 14 años, en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la siembra directa obviamente conserva el suelo, pero es condición necesaria, pero no suficiente para no perder carbono, ¿sí? Y entonces, ¿qué viene para esto? Obviamente, los cultivos de servicio. Nosotros precisamos hacer siembra directa porque el laboreo oxigenaba, pero dejar de que se oxigene el suelo y respirarse es importante, pero también es muy importante darle de comer al suelo. ¿Ah? Y estos son todos datos de distintos papers que miden más o menos que cada cultivo de servicio está aportando entre media a 1 tonelada de carbono, los números que mostraba Fernando hoy para que se haga una idea. El campo natural secuestraba 0,19, 0,2. Un cultivo de servicio, dependiendo de dónde estemos, obviamente, cómo esté esa chacra deteriorada, pero en general están todas con un porcentaje de carbono mucho más bajo de lo que podrían estar, vamos a estar secuestrando 1 tonelada de carbono, media tonelada de carbono con cada cultivo de servicio, siempre que estemos en siembra directa. Entonces, el mensaje fuerte es, ojo que la siembra directa sola no logra recuperar los niveles de carbono. La siembra directa, la práctica, el concepto de siembra directa que tiene APRESID, que tiene AUSID, es mucho más grande que eso, e incluye darle de comer al suelo con cultivo de servicio. Pero hacer siembra directa es condición necesaria, pero no es suficiente para subir carbono. Precisamos darle de comer al suelo, y eso lo hacemos con raíces, todos saben, con cultivos de servicio. Para terminar, entonces, ¿qué hablamos? Pensamos en que tenemos que manejar los ecosistemas, que tienen sus reglas y sus principios. Tenemos que ser todos un poquito más ecólogos, los que estudian la ecología, ¿sí? No hace falta ecologistas, que son los ambientalistas, si quieren, pero ecólogos, ecólogas, por lo menos deberíamos ser un poquitito más, entender más los principios de la ecología para manejar los sistemas, porque son ecosistemas, no podemos zafar de eso. Cambiar este paradigma de producción que hablábamos, ¿sí? Empezar a pensar en paisajes multifuncionales, en diseñar a los sistemas para darnos muchas cosas, no solo comida, sino agua limpia, sino suelos que tengan poca compactación, suelos que no tengan erosión, suelos que emitan pocos gases de efecto invernadero. Todas esas cosas le tenemos que pedir
a los sistemas de producción y diseñarlos para eso. Tenemos que disminuir el uso de agroquímicos, los 5 problemas, ¿sí? Disminuir el uso de agroquímicos, aumentar la biodiversidad, pensar en rotaciones, pensar en cultivos de servicios diversos, no solo avena. Refugios de diversidad dentro del predio. ¿Qué parte del predio tiene que estar? Ahí la tenemos a Lolita Rosena que está plantando árboles nativos. Se va a poner colorada. Pero tenemos que plantar árboles, tenemos que recuperar diversidad en los sistemas. Y eso pasa por pensar en nuestro predio qué parte tiene que tener refugio de diversidad, porque ahí van a estar los polinizadores, ahí van a estar los enemigos naturales, ¿sí? Tenemos que disminuir las pérdidas de nutrientes, principalmente fósforo. Esto es lo que está provocando la cianobacteria. Estamos cada vez más seguros de eso, ¿sí? Y eso es la agricultura. Entonces tenemos que empezar a pensar esto mejor. ¿Cómo fertilizamos? ¿Cuándo? No es lo mismo poner en superficie que enterrar, ¿sí? No es lo mismo tener cultivos de servicio. No es lo mismo acumular mucho fósforo en superficie que no. Pero esto está provocando un problema grande y lo va a seguir provocando si no cambiamos de alguna manera la agricultura que hacemos. Tenemos que mejorar la sincronización de oferta y demanda de nutrientes. Eso va a mejorar este punto y también va a mejorar o disminuir al menos las emisiones de óxido nitroso. Y también si capturamos nitrógeno vamos a capturar carbono. Así que eso va de la mano, ¿sí? Y el último punto, para mejorar la degradación de suelos, lo que dijimos siempre, la siembra directa es condición necesaria pero no suficiente. Hace falta darle más de comer al suelo, más comida, más energía, y eso es más producción, más cultivo de servicio, el suelo cubierto, más sincronización, ¿sí? Tenemos que empezar a engordar suelos de alguna manera. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien?